Aquí estamos en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a Efren Osorio y nuestros invitados que ya presentaremos. ¿Qué tal, Efren? Buenas tardes, casi buenas noches ya con el cambio de horario. Y sí, la partida de Eduardo Galeano y Günter Grass, partidas dolorosas, partidas de hombres que jugaron con las letras, que en definitiva siempre me he recordado que en esa frase bíblica al principio fue el verbo, como que la palabra ilumina, la palabra da la magia, como que la palabra da la vida. Y el gran Galeano, la verdad es que nos iluminó a mucha gente, de distintas generaciones. Yo diría que hasta el día de hoy los veinteañeros lo siguen leyendo. Hay muchas cosas que hizo Eduardo Galeano, que escribió, pero hay una frase que yo quiero compartirla, que es la que más me gusta a mí, que cuando la leí por primera vez me dejó bien dando vueltas y que después a lo largo de la vida la he ido entendiendo, que dice: al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Una linda frase que lleva a la reflexión, que lleva a dimensionar bien lo que es el ser humano, hombre o mujer, mujer o hombre, y que, tal como tú decías, Eduardo Galeano supo hacer de lo cotidiano extraer la enseñanza, de lo cotidiano extraer la denuncia profunda, de lo cotidiano extraer de alguna manera esa mirada lacerante de un sistema que oprime, de un sistema que ahoga, de un sistema que en definitiva sumerge al ser humano en una especie que es subhumana. Y él decía: América en este siglo es otra América. América Latina pareciera ser que es la subamérica. En realidad Galeano tuvo una mirada muy muy aguda, y creo que su partida, su salida a una nueva etapa, tal como tú dices, a los que nos quedamos en esta etapa, surge un agradecimiento. Yo la verdad debo agradecer mucho a Galeano. Me iluminó varios momentos de mi vida, cuando estuve en crisis, cuando buscaba algún referente, aparecía la frase de Galeano. Así que grande Galeano, grande Günter Grass. Y acá estamos en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en Tiempo de Tomas, echando de menos también a Fernando García. Y tú me quieres decir algo antes de presentar a nuestra invitada. Sí, aparte de poeta, escritor, en realidad siempre estuvo profundamente comprometido Eduardo Galeano con los movimientos sociales. Estuvo desde el comienzo en los foros, en el foro Porto Alegre, apoyó a los estudiantes acá en Chile con fuerza, con entusiasmo. Estuvo en Plaza Sol en España y en Cataluña, también en Barcelona, apoyando el movimiento que se produjo en ese momento ahí. Apoyó al pueblo mapuche. Entonces creo que es destacable que alguien que está en las letras está también en la acción, en el intento por la transformación y por la construcción de un mundo más justo, un mundo más humano. Y eso creo que es muy valorado. Es que es la palabra comprometida, es el arte, es la cultura comprometida, que no está exenta de la realidad, que está comprometida con la realidad. En ese sentido, insisto, Eduardo Galeano es un gran personaje que contribuyó muchísimo a todo lo que ha sido los movimientos sociales de América Latina. Así que hoy día estamos recordando a Günter Grass y a Eduardo Galeano. Tú hablabas del barro del norte y del fango de Penta, del fango de la política chilena. Hoy día tenemos invitada nuevamente una mujer. Hemos tenido muchas mujeres en esta temporada. Bien, estamos corrigiendo un error anterior. Sí, porque nos tiraban la oreja en las etapas anteriores de que habíamos traído pocas mujeres y este año llevamos un solo hombre. Y con lo cual ha mejorado mucho el programa. No, notablemente. Así que quiero presentar a nuestra invitada, con quien vamos a conversar, reflexionar. Nos va a contar también parte de su vida, que es una luchadora, una dirigente sindical de los trabajadores de la AFP. Está con nosotros Marcia Montes. Hola. Bienvenida, Marcia. Hola, un gusto tenerte por acá. Gracias. Les agradezco la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muy bueno que estés por acá. Aparte que los escucho, los sigo Tú me decías permanentemente. que eres dirigente sindical de cuándo, más o menos. A ver, el sindicato donde yo ¿Cuándo he partiste? sido dirigente, esto se inicia en el año 86, en plena dictadura militar. Nos convocamos los trabajadores por ahí en Agustina, en la sede del plástico, la antigua sede, que ya no existe ese edificio, y nos convocamos, como te digo, con bastante temor,
En esa época, en plena dictadura, armar un sindicato era una cosa seria. Así es. Y la empresa en que yo trabajaba, que todavía trabajo, es una de las FP más grandes, por lo tanto había bastantes trabajadores. Y bueno, y esto ocurrió a la salida, a las 6 de la tarde, a la salida del trabajo, en que por la ubicación que teníamos ahí en el sector donde estábamos, había una plazoleta y típico que uno se quedaba ahí conversando, qué sé yo. Y ahí nos fuimos dando el dato unos con otros. Y bueno, en esa época no había celulares, no había nada, así que uno se tenía que llamar de teléfono fijo a teléfono fijo. Y llamando a toda la gente de las sucursales que fuera, que se acercara. Habían turnos de digitadores, había que esperar que diera la hora en que ellos hacían su colación para que bajaran. Y todos fuimos concurriendo, estábamos más o menos a unas 3-4 cuadras de donde se inicia. Bueno, y ahí logramos juntar una mayoría enorme de gente y queda conformada en la primera cita a nivel nacional, porque era mucha la gente que asistió, nos sentíamos como héroes. Y también hubo una mujer dentro de su primer directorio, ya que están hablando de las mujeres. Y bueno, yo siempre fui bastante cercana, yo siempre trabajaba en la gerencia de operaciones, donde estaba el edificio principal, de donde surge la mayor cantidad de gente que conforma la organización. Y bueno, primero en la comisión revisora de cuentas, bueno, Pues iniciando, claro, primero iniciando, ayudando y colaborando en nuestro primer contrato colectivo. Lo que pasa es que la gente quizá, y sobre todo los jóvenes que nos escuchan, no se imaginan, pero si hoy día es difícil formar sindicatos y la práctica antisindicales, imagínate en esos años. En plena dictadura. Exacto, en plena dictadura. Podían ser, y donde éramos todos muy jóvenes. Y correr peligro directamente. Claro, y todos éramos muy jóvenes. La mayoría de la gente que trabajaba teníamos. Claro, la mayoría de los que concurrimos éramos de 22, 23. O sea, el que tenía 30 era abuelito, era viejo, ¿ya? Entonces éramos todos muy jóvenes. Y bueno, y seguramente también con esas ganas de hacer cosas y también yo creo que estábamos en una empresa, en una administradora, una de las más grandes, una de las más importantes, y donde veíamos que esta cuestión, nosotros seguíamos igual, no teníamos nada, no había nada, habíamos pasado la época de la recesión, donde más aún nos habían reducido el sueldo para ayudar a la compañía, digamos, que estaba tan pobre en esa época, y muchas cosas las teníamos así como que ellos eran buenas personas más o menos y nos daban algunos uniformes, un vale colación, algunas cosas, pero éramos todos, como te digo, muy jóvenes y todos con niños, con familia, y bueno, íbamos dándonos cuenta de las necesidades obviamente que teníamos. También en esa época no hay que olvidar que se inician las primeras protestas acá en Chile, entonces había toda una efervescencia. Aparte, como estábamos en el centro, concurríamos permanentemente a La Moneda, al Huérfano, a Humada, corriendo para allá, o sea, vivíamos todo eso, estábamos como muy impregnados, entonces dijimos, hagámoslo y a alguien. Y lo curioso de esto, que la persona que es la que arma de todo el tema, no queda en la directiva, y era un trabajador que en esa época ya habían externos con plazo fijo, y él después es despedido. Yo siempre lo recuerdo, hay mucha gente que hoy día está en la organización, no se acuerda de él, yo siempre lo recuerdo, que él fue el que hizo todo esto para que nosotros lo lográramos. Así que esa es la historia. No es fácil la dirigencia sindical. Claro, después en el año ya 2000 ya me integro como dirigente. No de es fácil, además ser dirigente sindical, mujer además, claro. Un mundo bastante masculino. ¿Y cómo ves tú, Marcia, el actual rol de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, donde también hay una mujer encabezándola? Mira, ¿Ha significado un cambio o en definitiva ha pesado más la militancia y la afiliación hacia el gobierno de una CUT? Claro, mira, a ver, yo encuentro que, bueno, en el caso mío, la empresa en que yo trabajaba y en el mundo que yo me manejo, principalmente son mujeres las trabajadoras. ¿Ah? Y hubo una época por política comercial que se privilegió que se contrataran mujeres, por lo tanto en la organización nuestra siempre han habido muchas mujeres y no es algo extraño, digamos, es como normal. Ahora, la participación en general de las mujeres en el ámbito del mundo sindical o en el poblacional está muy ligada, yo creo, a nosotros, porque la mirada que nosotras tenemos como mujeres, como dirigentes, es una mirada más generosa.
en general nosotros somos más generosas en cuanto podemos trabajar de mejor manera con los otros dirigentes, no tenemos esa cosa del ego, del orgullo, entonces no es más fácil ponernos de acuerdo, es mucho más fácil ponernos de acuerdo y entender cuáles son los objetivos finales, somos como más prácticas, nosotros más aterrizadas. ¿Los sindicatos de la AFP forman parte de la CUT? No, al menos nosotros no, hay varias organizaciones, hay varias federaciones, pero tengo entendido que ninguna federación es parte de la CUT. Ahora, con respecto a la CUT y el hecho de que sea una mujer, en realidad, para nosotros fue una sorpresa, porque todos creíamos en su minuto que era Cuevas el que iba... Claro, y estábamos bastante contentos, él nos había ayudado, habíamos estado en varias luchas, como en el tema de la semana corrida, el sueldo base, que son cosas que afectan mucho a los trabajadores comisionistas, y que si hoy en día tú analizas el mercado laboral, casi todo el mundo es comisionista, todo el mundo vende algo. O sea, los trabajos que nos tengan ligado a una comisión son bastante escasos, porque hoy día casi no hay empresas productivas. Incluso en las empresas productivas les fijan un porcentaje de comisión, claro. Entonces, él nos ayudó bastante. Estuvimos bastante trabajando con él, también con Arturo Martínez en su minuto, él nos ayudó bastante con el tema de la semana corrida. Y bueno, al final todos saben lo que ocurrió con la semana corrida, que terminamos en los tribunales y la ley, o sea, el espíritu de la ley nunca fue lo que terminó, los trabajadores del retail salieron para atrás, bueno. Entonces, bueno, volviendo al tema, todos pensamos que iba a ser él, y cuando en definitiva es Bárbara Figueroa, bueno, hay que entender que esa fue una decisión política. Y todo lo que ha venido ocurriendo desde que ella está a esta hora, a nosotros nos demuestra que en realidad en este ámbito, en este mundo, tú no podés estar apegado, en el ámbito sindical no podés estar apegado a los partidos políticos, cuando los partidos políticos, más aún, en este caso el Partido Socialista y el Partido Comunista, están muy amarrados con los gobiernos. ¿Sí? Es cosa de analizar lo que ocurrió para atrás antes del gobierno de Sebastián Piñera. O sea, todo se tapaba por no echarle a perder el gobierno, ¿te fijas? Entonces, todas las reivindicaciones morían ahí. Creo que y ahora está ocurriendo lo mismo. Creo que la gran crítica que le han hecho muchos trabajadores y gente del mundo sindical y social en general. Yo creo que hasta la época de Bustos, más o menos aún, pero de ahí para adelante como que ya... Ahora te quería preguntar, trabajadores de la AFP, ¿cuántos son los trabajadores del mundo de la AFP y cuáles dirías tú que son los problemas fundamentales que enfrentan como trabajadores? ¿Están ustedes solo en los temas laborales de ustedes o tienen también una posición sobre los temas de lo que es la AFP misma, digamos, Mira, hay un poco de Son todo. varias preguntas, sí, pero... claro, sí, vamos por parte. Mira, hay un poco de todo. El mundo de los trabajadores AFP ha ido mermando. A unos años atrás, hasta antes de la ley 998, 999, era un mundo bastante grande, ¿ya? Estábamos hablando de 3.000, 4.000 trabajadores. ¿De las AFP? De las AFP, claro. Después ahí surge todo el tema de que con las comisiones tan altas que ellos ganaban, eso encarecía el sistema, entonces había que achicarlo, bajar la comisión y qué sé yo. Pero en definitiva ahí lo único que ganaron fueron los empleadores, porque le bajaron las comisiones a los trabajadores, se redujo el mercado laboral, mucha gente quedó cesante, y no cambió el tema de los costos de la AFP, o sea, ahí no hubo ninguna diferencia, ¿ya? Ahora lo que tú me preguntabas, ¿cómo el trabajador de AFP en general, o sea, hay dos mundos aquí, ¿eh? Uno es el mundo de los trabajadores administrativos, que no son comisionistas, y otro es el mundo de los trabajadores comisionistas, que son los que están más apremiados por todo el tema de las altas metas que les exigen para poder para construir su sueldo y para conservar su empleo. Siempre estas metas van en relación, tienen relación con las remuneraciones. O sea, a las administradoras lo que les interesa es tener afiliados que tengan sueldos altos, ojalá sean jóvenes, que no se vayan a pensionar, no se vayan a enfermar, y que también tengan, ojalá, ahorro, depósito en la APB, que se conoce. En la APB. Claro. Y además que tengan permanencia. Tienen que estar un tiempo determinado, porque de acuerdo a lo que la AFP le va a cobrar de comisión, es lo que va a generar su ganancia, y tiene que además pagar
el gasto operativo y pagarle al trabajador. Entonces, ahí hay como un límite, digamos, esto que dice la ley, que tú te puedes cambiar cuando quieras, cada 15 días, cada 40 días. No es así. En realidad los obliga el vendedor, como que tiene que amarrar a su afiliado, a su cliente, para que no se vaya en un tiempo determinado, para que él pueda ganar esta comisión. ¿Ya? Ahora, hay mucha gente joven ahora último que se ha integrado al mundo laboral de las AFP, más orientado al tema del APB, del ahorro, y no tanto al tema del ahorro para la pensión, sino que más bien del ahorro, porque en el fondo las AFP lo que hacen es administrar plata. Esta cuestión se transformó en un banco, o sea, mientras más plata capto. ¿Te fijas? Ese es el tema. Aprovechando que tengo acá al costado, quiero hacerte una consulta, porque yo leí hace unos días atrás un reportaje, un artículo que salió en El Ciudadano, de Edison Ortiz, que hablaba, hacía una denuncia bien fuerte, bien seria, acerca de una jugada, a propósito de Penta, a propósito de SQM, una jugada que hizo una AFP, la AFP Cuprum, que había armado aparentemente una AFP trucha, que le llamó Argentum, y con eso se la fusionaron, la vendieron y la compraron un capital extranjero. Exacto. Pero evadieron, con esa jugada de una AFP trucha, que nunca existió, evadieron 80.000 millones de pesos. Efectivamente, así fue. 80.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos. Eso es lo que sale y me Exacto. parece, eso son, no sé, 6 veces casi el caso Cabal. Entonces, 8 veces. 8 veces. 8, a ver, expliquen eso. Sí, claro. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. A mí también me entero por los diarios, más un comentario que me hizo una colega. Y bueno, en el mundo nuestro laboral es muy sensible el tema cuando va a crearse otra FP, estamos todos muy atentos, porque eso es una competencia, ¿no es verdad? Y el mercado es tan reducido, porque las rentas altas son tan pocas en este país, los que tienen ahorro es bastante pocas, las cuentas son como 800 y tanto, los afiliados cotizantes son como 5 millones, o sea, es bastante poco, 8.000 las cuentas, o sea, no es ni un 10%, es bastante reducido. Y la gente que hace APB, también es bastante reducido, porque, bueno, tiene la gracia que tú rebajas impuestos, pero para que realmente se signifique una rebaja de impuestos, tienes que tener un ingreso muy alto, claro, o sea, estamos hablando sobre 5 millones de pesos para al mes. gerentes, claramente. Exactamente, es para gente de mucho dinero y de hecho tienen fondos de 200, 300 millones, o sea, así como, ya. El tema es que efectivamente se inventa esta FP trucha, como bien tú le dices, se crea esta FP Argentum, la crean una vez que vende Penta, AFP Cuprum, la compra el holding principal. Cuprum era de Penta. Era, claro. Ah, Cuprum era de Penta. Todos los caminos Bien. llevan a Penta. Todos los caminos llevan a Roma, claro. Entonces compra Principal, compra este FP, que fue muy publicitado porque fue una cifra astronómica, la cifra más alta de venta de una administradora de las que han habido. Y esto fue durante el año 2013, 2012, 2013. Y al poco tiempo nos enteramos, ahora hace poquito, a comienzos de año, nos enteramos que Principal crea una FP que se llama Argentum, que nunca nadie la vio, nunca nadie supo, no existe en ninguna parte. Si tú buscas en internet no existe, no tiene página web. Y la crea solamente para fusionarla con AFP Cuprum. o sea, no tenía ni afiliados, No tuvo nunca ni oficinas ni locales de atención de público, que la ley te lo exige. No tuvo empleados, no tuvo vendedores ni captadores ni nada por el estilo. No hubo publicidad, es decir, nadie se enteró. Claro, nunca nadie supo. Yo nunca supe que existía una AFP Argentum. Argentum. Tampoco hay un fondo de pensiones que hubiese administrado. Nada. No hay bonos de reconocimiento que ya, hubiese una tramitado. De papel que es decir, llama. Nunca existió, claro. O sea, crean una AFP. Ya. Y se la autoriza la superintendencia. Exacto, o sea, fue autorizada por la superintendencia, supuestamente cumplió todas las normativas, y la crean y la fusionan inmediatamente. Una vez que la superintendencia le autoriza la creación, viene la fusión con AFP Cuprum. Pero habrá tenido algún afiliado, supongo. Nunca tuvo general de ninguna. haber cotizado en Argentum al menos. Lo más probable es que no, porque tengo entendido que nunca tuvo ni código. Y lo hacen para fusionarla con Cuprum.
Claro, la Ya. fusionan, entonces yo la verdad es que de tributario no conozco mucho, pero se produce ahí una frase que es un goodwill, ¿verdad? Es decir, una tiene ganancia, la otra no tiene Claro. ganancia, Tiene pérdida. tiene claro, entonces ahí le queda como un saldo a favor, digamos, y Ujú. con eso se ahorran el impuesto de los 80.000 millones. Sobre Ahora, 80.000 millones Claro, de pesos. ahora estamos lo más una cosa curiosa de esto es que después de la fusión desaparece Argentum y toma el nombre de Cuprum y eliminan el RUT, que era 76 millones algo el de Argentum, y mantienen un RUT del orden de los 98 millones 000 que son por la generalidad los RUT que tienen las administradoras de fondos de pensiones, Ujú. a excepción de modelo que tiene un RUT 76 millones. Todas las AFP son Son 98, 90 000, algo, ¿ya? Entonces, volvemos nuevamente a Cuprum. O sea, se hace ahí un trasvasije, Ajá. unos días se llama, o sea, unas horas, porque además dice de que a las 12 de la noche del día que es aceptada, muere una y nace la otra. O sea, esto es como la ave fénix, una cosa especial. O sea, acá todo el escándalo que hemos hablado de Cabal, que son Es que no es 7.000 nada. millones de pesos, 9.000 millones de No, pesos. eso no Acá es estamos nada. hablando de 80.000 millones de pesos de Una vez evasión, más. de elusión, evasión, Evasión, al fisco no de es Chile. elusión. Decía evasión. Efren que esto lo publica alguien en el Ciudadano, el salió Ciudadano Edison Ortiz. Ortiz, así es. ¿Y hay alguna investigación o alguna querella o algo al respecto? ¿Quién no sé? ¿O nada hasta aquí ha pasado piola? De Hasta ahora ha pasado piola, yo no conocía Por eso de cuando ninguna yo querella. leí el reportaje dije acá va a Troya y la verdad es que no ha pasado mucho y por eso te quería preguntar que estaba como abogado en el tema. Claro, y- mira, cuando me entero de esto, me puse a investigar, porque llevo tantos años trabajando en la gerencia de operaciones, así que algo sé de esto de las AFP. Sé cuáles son las normativas que tienen que cumplir y toda esa serie de cosas. Entonces empecé a investigar y la verdad es que tú pones en googleas Argenta y caes en Cuprum. O sea, y no lográis llegar nunca a Argenta. Y una de las normativas que dice que tiene que tener por lo menos un local de atención en Chile, o sea, en Santiago, No en existe. el país, y tiene que tener una página web. o sea, Como mínimo. Ahora, para que sea además un administrador de fondo de pensiones, a lo más tenéis que tener un fondo de pensión. O sea, tenéis que tener un afiliado, tenéis que tener un empleado, un vendedor, un captador, alguien que atienda esta sucursal. Bueno, yo creo que estamos en presencia aquí de un tema que puede ser muy grande, que es muy interesante investigarlo. Tú sabes que la segunda parte de este programa es con teléfono abierto y quizás hay auditoras o auditores que tienen también información sobre el tema. Sería muy interesante escucharlo. Vamos a aprovechar de ir dando los teléfonos para la segunda parte. El 2977-1579 o el 2977-1580. Pero eso es después del corte, pero lo quiero dejar para que la gente ya lo vaya anotando. Yo creo que aquí hay un tema muy grande. ¿Se ha conversado esto al interior del mundo de la AFP o del sindicato? No, lo que ocurre es que esto nos enteramos recientemente, Recién, ahora. claro, y estamos en la etapa de ver si es efectivo y averiguando, porque como te digo, que haya una AFP que se crea y que pase desapercibido en el mundo de las AFP es una cosa muy ahora, lo otro novedosa. relevante es que tal como tú decías, todos los caminos truchos llevan a Penta, porque en definitiva Cuprum era de Penta. Cuprum es la que originalmente era de los Cobre, del cobre. de los supervisores del cobre. Claro, si no me equivoco. exactamente. Yo Y creo después la que todavía, vendieron. creo que tienen un 0,06. Pero la vendieron hace Ya. mucho tiempo, Sí. igual que No, Magister. pero mantuvieron un porcentaje. pequeñito, pequeño sí. porcentaje. Pero Creo también que eso hasta- puede ser esas cosas claro. tributarias o cosas por el estilo. Exacto. Pero básicamente era de Penta, entonces. Claro. Bueno, y esta administradora que se crea también, se crea con un porcentaje muy alto de que se llama Principal Chile Limitada, con el 99,9999 por ahí. Y la otra es Principal International Chile Sociedad Anónima, con un 0,00008. Vamos a seguir hablando de esto después de la pausa que tenemos. Y junto a Efraín Osorio, nuestra invitada Marcia Montes, del sindicato de las AFP, dirigente del sindicato de AFP. Dirigente sindical. Y por supuesto con teléfono abierto. Vamos a la pausa.
Bueno, nuevamente seguimos y continuamos acá en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el programa Tiempo de Tomas. Un gran saludo a nuestro panelista que hoy este año no ha podido estar presente, que es Fernando García, que está con algunos problemas de licencia médica. Le repetimos nuestros teléfonos, pueden llamar para darnos sugerencias, observaciones, críticas o para entregarnos nuevos antecedentes frente a esta cosa tan extraña que es esta fusión entre AFP Cuprum y AFP Argentum, que aparentemente... AFP Trucha AFP Argentum. Trucha Argentum. Pueden llamar al 2977-1579, al 2977-1579 o al 2977-1580. Lo estamos esperando con sus llamadas. Estamos conversando con la dirigente sindical de los trabajadores de AFP, Marcia Montes, un poco acerca del mundo de la AFP, acerca del mundo de la dirigencia sindical. Marcia, yo quería que nos contaras un poco, se está discutiendo la reforma laboral. Como tú llevas mucho tiempo en todo lo que es la parte sindical y tienes bastante experiencia, ¿cómo ves esta reforma laboral que se ha anunciado tanto y que aparece como el parto de los montes y esa discusión que se está produciendo? Mira, en realidad esta reforma laboral, hasta donde yo conozco las indicaciones que se han realizado, no está dando respuesta a lo que nosotros como trabajadores necesitamos en este país. Uno de los eslogan era nivelar la cancha, y nosotros vemos que la cancha no se nivela. O sea, cada vez ahora con esta reforma que nos están proponiendo, en que hasta que nosotros tenemos que preocuparnos de entregarle al empleador los reemplazos en caso de huelga, es como que más se inclina todavía. Cuéntanos un poquito de eso. Porque... A ver, en el proyecto, una de las cosas que se ha logrado conocer, porque la verdad es que esto ha sido difundido a medias, no ha sido muy difundido tampoco, pero una de las cosas que se hablan de que habría derecho a huelga. Nosotros actualmente tenemos derecho a huelga. Lo que pasaba es que en los tribunales esta cosa quedaba trancada. Pero ahora último la cuarta sala sí ha estado dando la huelga. Entonces nosotros decíamos, bueno, ahora que la Suprema, todo el mundo está diciendo que efectivamente hay derecho a huelga y que los trabajadores de adentro, digamos, no pueden reemplazar a los que están en huelga, que ese era el problema que teníamos, es decir, los no sindicalizados o bien los de otro sindicato que no estaban negociando, ellos podían reemplazar nuestros puestos cuando nosotros estábamos en huelga. Ahora la Corte está diciendo que eso no es así, que no se puede reemplazar con los internos. No hay reemplazo. Exacto. Ya. Y ahora viene esta propuesta, como te digo, ahora que ya por fin habíamos salido de ese problema, viene esta propuesta en que hay huelga, pero es la organización la que tiene que proveerle al empleador de los servicios mínimos para que pueda seguir funcionando. O sea, ¿qué huelga es esa? Eso no es huelga. O sea, yo no quiero esto hacer un símil con la guerra, pero es como que si estuviéramos en guerra nos pusiéramos de acuerdo con el enemigo, el horario en que vamos a pelear. 5 cada uno, claro, digamos, y cómo y qué armas vamos a usar. O sea, es una cosa... Para entenderlo bien, porque la verdad es que me parece insólito. Estás diciendo que una de las aspiraciones más importantes de los trabajadores era que... Es que la única forma de presión la huelga que fuera tenemos. Sin reemplazo. Exacto. Eso fue durante mucho tiempo una demanda que hace poco la Corte Suprema la acogió. Exacto. ¿Correcto? Porque habían chiquiñuelos y finalmente la Corte Suprema la acoge. Y que en la reforma laboral lo que se está planteando es que en definitiva cuando un sindicato se va a huelga es el propio sindicato el responsable. El que tiene que dejarle el reemplazo. Tiene que proveer los turnos. Claro, las cosas necesarias. No puedo creer. Para que puedan seguir funcionando. Entonces, el único elemento, digamos, que tienen las organizaciones, que tenemos nosotros, que es la huelga, pero una huelga de verdad, tampoco está considerada. ¿Ya? Ahora, hay otra cosa más que hoy día me enteré, que estuve leyendo, que tiene que ver ya con el tema de la reforma educacional y los profesores, que también ahí se está proponiendo que los trabajadores, los profesores que ingresen recién al sistema educacional a trabajar como profesores, van a entrar a contrata. O sea, cada vez retrocedemos, no avanzamos, o sea, aquí el problema es que parece que el Estado no puede crecer, o sea, seguimos con los mismos problemas que veníamos de la época de la dictadura. A eso se agrega que hoy justamente el gobierno ha dicho nuevamente que no está disponible para la negociación por rama. Y esa es una, y esa que va a seguir otra. siendo por empresa, lo cual evidentemente también No debilita la posibilidad. No, es que hay que tomar en cuenta que las empresas en este país, las empresas grandes, aquellas que pueden tener sindicatos fuertes, es un porcentaje bastante menor. Será un 8%, si no me equivoco. Y la mayoría del resto de los empleos, de los trabajos, son pymes, donde no hay el número que se necesita para armar un sindicato.
Por lo tanto, van a quedar fuera de la negociación, o sea, del sistema de la reforma que están implementando, va a quedar un universo importante de trabajadores fuera de la negociación colectiva. En aquellas pymes donde 2 o 3 personas, olvídate, ninguna posibilidad. Ahora, lo que tratando de corregir un poco el tema que le escuché en una entrevista que le hicieron aquí en la radio a Bárbara Figueroa unos días atrás, ella decía de que las federaciones o las confederaciones iban a negociar así como el piso, así como el sueldo mínimo, y después cada empresa pequeñita, cada pyme, se iba a encargar de mejorarlo. O sea, estamos en Chile, no estamos en la lista del País de las Maravillas, o sea, tiene que ser obligatoriamente por rama. Dime una cosa, se está en medio de esta negociación, por llamarla de algún modo, pero básicamente está el gobierno y uno ve a los empresarios, Exacto, por otro lado, con una voz muy las indicaciones, fuerte, con las indicaciones, con las presiones, con los lobbies. ¿Ha habido un espacio para los trabajadores y las trabajadoras en la discusión del proyecto? Sí, mira, la semana pasada, bueno, el diputado Giorgio Jackson y Gabriel Boric, junto a otras personas, han estado trabajando con las organizaciones sindicales, con federaciones, con los trabajadores del cobre, con las pesqueras. Un montón de organizaciones sindicales han estado trabajando y también llevaron sus propuestas y han hecho sus correcciones. Pero al parecer no han tenido mucha... o sea, no eran ellos, digamos, los llamados al parecer a conducir esta conversación, porque hasta ahora, hasta hoy día, hasta este minuto antes de entrar aquí, no he escuchado de que hayan tomado en cuenta las opiniones de los trabajadores, solamente las del mundo empresarial. Hay una propuesta, un planteo que hemos hecho los humanistas desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la democracia económica, porque muchas veces se habla de la democracia política, que es un hombre un voto, una mujer un voto, en fin, la participación igualitaria en política, que después es bastante discutible, obviamente, con todos estos sistemas binominales, en fin, pero por lo menos cada voto cuenta igual. Pero a nivel económico eso no sucede, es decir, un trabajador no tiene la posibilidad de decidir dentro de una empresa del mismo modo que la gerencia, ni mucho menos que los dueños del capital. Por lo tanto, hay una disparidad muy grande entre el dueño del trabajo, que es el trabajador, y el dueño del capital. Nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo mecanismos en los cuales se pueda producir lo que se llama propiedad participativa de los trabajadores, es decir, que los trabajadores puedan participar de la propiedad y de la gestión de la empresa, es decir, que puedan decidir, pero no sobre las cuestiones secundarias, si el florero lo ponemos acá o allá, sino que sobre cuestiones sobre, por ejemplo, la reinversión de las utilidades, las definiciones fundamentales. En general. ¿Existe esa demanda y esa aspiración dentro del mundo del trabajo? Sí, mira, y la verdad es que eso es como algo innato en el trabajador, porque por lo general ellos te van planteando problemas de su relación con el empleador o con el jefe o con, por ejemplo, el típico tema de los concursos internos o de los ascensos o las remuneraciones. Entonces uno le tiene que decir, oye, nosotros como organización, la ley a nosotros nos impide tomar decisiones de ese tipo, nos impide a nosotros cambiar las reglas de administración internas, cuando que nosotros como trabajadores, que somos parte, que somos los que estamos produciendo, debiéramos tener una parte de poder resolver y de decidir junto al empleador el manejo de a dónde va y los resultados que se obtienen. Tiempo atrás uno podía participar, por ejemplo, de las utilidades, de la gratificación con el artículo 46-47. Así es. Y después se les dio, o la Corte, no es que se le haya dado después, la Corte Suprema después leyó de otra manera ese artículo, se quedaron con el 50, 51, 52, que decía que el empleador que pagara anticipadamente las cotizaciones ya se daba por cumplido, entonces ya no había tampoco reparto de utilidades. O sea, tampoco por ese lado uno pues ya era parte de la empresa. Eso es re importante lo que planteaba Tomás, porque en definitiva hay una cosa que se acepta incluso por los trabajadores, salvo la dirigencia que está mucho más informada, pero está dentro del sustrato en este minuto neoliberal y que lamentablemente ha penetrado las conciencias de mucha gente, que es como que es normal que el que aporta el capital se dice el que arriesga el capital y por tanto las utilidades van para él, porque él está arriesgando su capital, lo cual es medianamente cierto. Lo que no se dice es que el trabajador también está arriesgando.
está arriesgando su vida, su fuente laboral. Si lleva 20 años trabajando, no es lo mismo que cuando tenía 20 años de edad a cuando tiene ya 40, 50 años, y por tanto también está arriesgando, así como el propietario del capital arriesga su capital, el trabajador arriesga su fuente laboral, su trabajo, por así decirlo. Entonces, de alguna manera nosotros estamos planteando equiparar lo que es capital con trabajo, y que por tanto, al equiparar el capital con el trabajo, las utilidades generadas son, en definitiva, deben ser repartidas entre quienes han puesto en marcha esa empresa, quien puso el capital y quien puso el trabajo. Exacto. Entonces, es un punto muy importante que uno lo escucha muy débilmente entre las demandas de los trabajadores. Generalmente se va a optimizar, se va a corregir ciertos abusos que se producen en el actual modelo, pero no se va a la cuestión de fondo, que es el equiparar o el tener una simetría entre capital y trabajo, y que es re importante tenerla. Claro, es que lo que pasa es que el valor del trabajo está muy depreciado. Exacto. Ese es el tema. O sea, tal como dices tú, uno entrega su vida, porque prácticamente uno está más tiempo en el trabajo, digamos, si tú más a una hora con las distancias del mundo moderno que tenemos. Está más ¿verdad? cerca de los colegas, Exacto, pasa más tiempo que la pareja casi. Exactamente, no, si así es, uno pasa más tiempo en su trabajo. Pero el aporte que entrega el trabajador no está debidamente retribuido. Y esa es una cuestión fundamental. Ahora, yo te decía, eso es como innato en el trabajador, o sea, cualquier trabajador, joven, cualquier cabro que tú te pillas que no tenga ninguna formación de nada, lo primero que te dice es que no le valoran su trabajo, no le valoran su aporte. Bueno, y por eso también se ve hoy en día tanto cabro joven trabajando de manera informal, porque no le interesa tener vínculos con la empresa donde está, porque le pagan más, no le interesa, se va a ir a otra, o sea, y es una cosa así porque no te valora, ¿te fijas? Y Correcto. también viene el tema de la desilusión, de haberte esforzado, de haber estudiado, de haber hecho miles de cosas, para que después lo que tú eres capaz de entregar valga lo mismo, pues no les interesa. El otro día escuchaba, y la verdad es que es muy cierto, hoy en día los puestos de trabajo en grandes empresas, yo me imagino cómo será en las pequeñas, en las grandes empresas que son las que yo conozco, te están pidiendo profesionales, ingenieros, qué sé yo, a un sueldo de 350.000 pesos. Yo le decía, oye, pero si con eso no pagan ni el crédito universitario. Y más aún ahora que hablan de que le van a aplicar un impuesto a los estudiantes, a los profesionales. Bueno, pero si ya estamos pagando un impuesto a la renta, estamos pagando el IVA, y más encima nos van a agregar otra cosa más. O sea, este país prácticamente vive del IVA, o sea, de todo lo que le saca al trabajador, al pobre. Fíjate que esto me lleva a un tema que terminamos tocando en todos los programas nosotros y que para la gente parece como muy lejano, y sin embargo yo creo que está muy vinculado, que es el tipo de ley fundamental que rige un país. Acá hay una ley fundamental que se llama Constitución, heredada de una dictadura, que plantea la libertad para hacer negocio, la libertad para lucrar con la salud, con la educación, con la vivienda, con las pensiones, con el trabajo, pero no plantea los derechos de las personas como derechos garantizados en la salud, en la educación, en la vivienda, en el trabajo, en la jubilación digna después de aportar 30 o 40 años de esfuerzo a un país. Para nadie es un secreto que las pensiones en Chile son miserables y que toda esa promesa que había, ¿no es cierto?, de la AFP, y cámbiate a la AFP, no seas tontito, no te quedes en el sistema antiguo, resultó un fraude gigantesco. Es decir, hay ejemplos muy claros. Yo sé el ejemplo de los profesores de la Universidad de Chile. El que se quedó en el sistema antiguo ha terminado teniendo una jubilación 3 veces más alta que el que está en el sistema de las AFP. Yo me imagino que muchas veces a ustedes, que no tienen la culpa, que son trabajadores de la AFP, les debe llegar la andanada de la gente desesperada por lo miserable de las pensiones que tienen. Y por otro lado, ustedes son gente que conoce muy de cerca este drama, porque lo ven, porque tienen ahí la información, los números. ¿Cómo se ve y se vive desde adentro? Bueno, ustedes mismos que también van a tener jubilaciones miserables, aunque trabajen en el mundo de la AFP. Exactamente. ¿Cómo ven desde ahí mismo, desde el centro de este sistema tan perverso, lo que es las jubilaciones que entregan las AFP? Bueno, la verdad es que son bastante miserables. Yo trabajo justamente en el área de las pensiones, de pensiones de vejez. O sea, te toca verlo. Me toca verlo, claro. Mira, la verdad es que yo las pensiones que van saliendo a pago a veces son de 0,36 UF, 0,70. ¿Cómo 0,36 UF?
A ver, de De nuevo. eso te estoy hablando. Me está hablando de 8.000 pesos. Exacto, porque la persona, el fondo que tiene, no le da para más. O trabajó algunos años, o ganaba muy poco, principalmente gente que tiene bono de reconocimiento, Ujú. o que cotizó los 20 años, por lo tanto tiene derecho a una garantía estatal, 20 años la suma del sistema antiguo con el sistema nuevo, por lo tanto una vez que esas chauchas, digamos, se terminan, puede acceder a la pensión básica, o sea, perdón, a la pensión garantizada por el Estado, ¿Qué es cuánto en este momento? como más? 150.000 pesos más o menos. 150.000 pesos. Claro. ¿Ya? Entonces, hay gente que alcanzó a cotizar muy poco en este sistema. ¿Por qué? Porque cuando se hace este sistema se piensa en la situación ideal, porque el país iba a tener una tasa de cesantía casi nada, que la gente todos íbamos a ser ricos, todos íbamos a ser fantásticos, iba a haber mucho empleo. No se pensó en lo que antes se llamaban las lagunas, que ahora es el tiempo de la poca densidad de cotizaciones, ¿verdad? En todas esas cosas no se Que son consideraron. muy grandes, entiendo, las lagunas, ¿no? Sí, hay Ya son mucho. océanos, ya no son lagunas. Claro, claro. Y aparte de eso, el tema de, bueno, las recesiones económicas que hemos vivido, la falta de empleo, la falta de formalidad en el empleo también. Entonces hay una gran mayoría de personas, ancianos, que no tienen grandes fondos. Entonces no pueden optar a tener una buena pensión porque el fondo que tienen es muy pequeño. Entonces la única esperanza, digamos, que les queda es, lo que los salva es haber cumplido los 20 años de cotizaciones y acceder a este beneficio, digamos, que te reconoce la ley, ¿ya? Y esa pensión, si tú analizas, es más baja que el sueldo mínimo. Ahora, Entonces tenemos un gran porcentaje de afiliados que está... en el fondo fue la gran estafa, porque no es que no hayan habido mal cálculo, sino que simplemente los cálculos que se dieron fueron tramposos, fueron mañosos. O sea, José Piñera, que es el cerebro de todo esto, no puede decir que pensó que durante 30 años un trabajador iba a estar trabajando 28 años y medio. Ellos sabían que venía una precariedad en el empleo, sabían que el modelo neoliberal que estaban imponiendo era justamente, ojalá con muy poco antigüedad en las empresas, ojalá mucha rotación. Entonces, en el fondo, lo que hay es una gran estafa, y lo que se prometió no se cumplió, y así ahora el Estado el que tiene que estar ahí chipeando. Entonces, finalmente, esa gran ilusión de un sistema previsional distinto no se cumplió, y lo que sí se cumplió fue el gran negocio para los dueños de la AFP, mientras los trabajadores están absolutamente en la orfandad, después de haber trabajado 30, 40, 50 años, terminan con pensiones miserables, y el Estado cubre una cierta parte nada más, pero tal como tú dices, la pensión garantizada es del orden de 150 mil pesos, lo cual en el fondo no alcanza para tener una pensión y una vejez digna, porque un remedio, mi suegra, compramos un remedio que vale 60.000 pesos todos los meses, un solo remedio de otros tantos que está comprando. Entonces, en definitiva, lo que hay es una gran estafa que está haciendo colapso junto con la delegitimación de la política que estamos viendo. O sea, yo creo que está convergiendo distintas cosas que se prometieron, que durante mucho tiempo nosotros los humanistas junto a otra gente dijimos es una estafa, es un engaño, y que lamentablemente hemos tenido que esperar 20, 30 años para que finalmente se esté dando la razón. Todos estos escándalos que se están produciendo, me gustaría conocer tu opinión como dirigente sindical frente a lo que está pasando con SQM, con Penta, la clase política deslegitimada, un Congreso que ya no tiene bancadas parlamentarias como el PPD o la ADC o el PS, sino que tiene bancadas de los grupos económicos, la bancada Luxi, la bancada, no sé, por la Mate, Angelini. Y cada vez más, lo decíamos la semana pasada, cada vez que se mete un poquito más la mano al fondo del pozo, más guarizapos salen. Nos enteramos este domingo que detrás del negocio cabal estaba la UDI, entonces una cuestión insólita, la nuera de la presidenta y el hijo de la presidenta haciendo negocios truchos con dos personajes que son conocidos como operadores políticos de la UDI, como son Cordero y Díaz, están haciendo el gran negocio. Entonces, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes como dirigente sindical de todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que la mirada nuestra es la misma que tiene cualquier trabajador, cualquier persona de a pie aquí en este país.
Independiente de que seas dirigente o no seas dirigente, la verdad es que estamos todos espantados, estamos asqueados. Son cosas que uno realmente no se imaginaba que tanto podía hacer. Cuando ocurre lo de Penta, yo creo que mucha gente al principio estaba como bien contenta porque estaba entretenido esto, era emocionante, mira lo que está pasando, estas grandes personas que uno había conocido, todos los líos que tenían, que daban plata para allá, para acá, esto, lo otro, pero después cuando va saliendo otro y todavía nos falta que investiguen a Grupos Ayer, a Ripley, a Alsacia, o sea, van faltando muchos todavía, y cuántos más habrán. Entonces, claro, es una desilusión grande para nosotros, para los trabajadores en general, cuando estamos hablando de que la cancha está tan dispareja para la gente común y corriente, para los jóvenes estudiar, el costo que tiene estudiar, ya sea en privado o público, porque en realidad en todas tienes que pagar. ¿Y qué pasa con la gente que está fuera de eso, con aquel que ni siquiera puede aspirar a un crédito o algo, sino que tiene que estudiar más o menos y salir inmediatamente al mundo laboral, mal preparado, sobreexplotado, y vemos esta danza de millones para allá, para acá, y después nos dicen que no hay plata para la salud, que no hay plata para la educación, y vemos que todo el mundo aquí evadía impuestos. O sea, esta cuestión es vergonzoso, es realmente vergonzoso. Tomás, estos últimos acontecimientos que hemos visto, yo sé que llega la lata volver a comentar lo mismo, pero cada vez, insisto, aparecen más guarizapos, más renacuajos, y está demostrando la descomposición que tenía este sistema político, del cual felizmente no todos los partidos hemos estado en ese cuento, y hay que decirlo con claridad, porque acá en la prensa dice que están todos metidos, y no es cierto. Hay el Partido de Igualdad, nosotros no hemos estado metidos en esto. Hay varios movimientos que están libres de manos, y por tanto, ¿cómo ves tú esto, Tomás, esta nueva semana de estos casos de corrupción? Creo que lamentablemente las cosas van empeorando y no mejorando como pretenden hacernos creer. Por un lado, los casos se van poniendo cada vez más oscuros, y por otro lado creo que se está avanzando con gran velocidad en los caminos de lavados de imagen, los caminos de acuerdo político para que esto quede en la nada. Fíjate, varios indicadores. Servicio de Impuesto Interno decide que no se va a querellar contra los políticos, sino que simplemente tendrán que pagar la multa administrativa que corresponda. Es decir, ya están viendo el modo de cerrar este asunto sin que en definitiva les pase absolutamente nada a todos los políticos involucrados, que sabemos que son muchísimos. Pues bien, se les va a pasar una multa, se les va a decir vaya a pagar, ¿no es cierto?, a la tesorería, una cosa muy mínima por lo demás, en primer lugar. Segundo lugar, los partidos políticos esta semana sacan ya una primera declaración de un acuerdo político para poder mirar al futuro. De la UDI al Partido Comunista. De la UDI al Partido Comunista. Todos sentados en la mesa arreglando el asunto. Tercera cuestión. En el caso Soquimich, información clave que sabemos que puede involucrar incluso a ministros, como en algún momento salió, empieza a quedar tapada y empiezan a haber presiones, se sabe, desde el gobierno, desde la ministra secretaria general de la presidencia, para que cierta información no prospere y para evitar incluso comisiones investigadores, tanto en el caso Cabal como en el caso Soquimich. Entonces, son varios los indicadores que empezamos a ver. En otro indicador más, en la UDI se vuelve a la vieja guardia, ¿no es cierto?, con la elección como presidente de Hernán Larraín, y parte afirmando junto a Noboa que aquí no se va a tomar ninguna medida, ninguna sanción, que se va a proteger, valorar y cuidar a los viejos militantes que han formado la UDI. Es decir, por todos lados nos estamos encontrando con el camino de la impunidad. Y por último, un muy estudiado proceso de lavado de imagen de la presidenta y su entorno, con una entrevista, ¿no es cierto?, en la segunda a Natalia Compañón, seguida, ¿no es cierto?, de una entrevista de la presidenta a Televisión Nacional, editada, si es que uno lo mira bien, editada, pregunta, respuesta, muy bien organizada, de tal modo de que las cosas vayan apareciendo como limpia, con un ministro secretario general de gobierno repitiendo 1 y 10 veces 2 palabras. La presidenta tiene liderazgo, porque se dieron cuenta que ha caído ese indicador en la encuesta, y 2, la presidenta no estaba involucrada, no sabía nada de todo este tema. Entonces, no es una buena semana para mí, porque es una semana que empieza a instalarse la impunidad, y eso
es grave, es malo para el país. El país requiere verdad, el país requiere que se investigue. Nosotros no queremos ni venganza ni nada por el estilo, pero el país necesita que haya verdad, porque solo desde ahí se va a poder construir un país más democrático, que sea un pleno Estado de Derecho y en que las instituciones sí funcionen, pero funcionen verdaderamente y justamente. No sucede eso hoy día. Así es, sí, ya se nos está yendo el tiempo ya. Agradecer a la presencia de Marcia, nuestra dirigente sindical, que estuvo aportando su mirada frente al momento actual del mundo sindical. Marcia, ¿alguna cosita muy breve que se nos va el tiempo? Concuerdo plenamente con lo que acaba de decir Tomás. En realidad, aquí esto pasa por cambiar las reglas del juego, pasa por una nueva constitución. Yo creo en la Asamblea Constituyente, creo que otros países las han podido hacer y nosotros que nos creemos tanto, ¿cómo no vamos a poder? Bueno, muchas gracias, Marcia. Y entre el fango y el barro, pucha que echo de menos la poesía. Grande Galeano. Grande Galeano, terminamos con él y nos vemos el próximo lunes en Tiempo de Toma a las 8. Muchas gracias, Marcia. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!